Bienvenidos a este webinar en el cual vamos a repasar una obligación que realizamos todos los años, que es la presentación de nuestros libros ante el registro mercantil. Bueno, la mayoría de los que estáis presentes sabéis que este año no ha habido modificaciones sustanciales, pero nos vamos a centrar un poquito precisamente en lo que nos ha llamado un poquito más la atención este año. Bueno, en primer lugar me presento, soy Carmen González. Voy a explicaros un poquito cómo es todo el proceso dentro del programa CAICONTA. El tiempo estimado de esta reunión es aproximadamente de unos 45 minutos, una hora, bueno, dependerá de las preguntas, de las consultas y del debate que se pueda establecer al final, ¿no? Y hablando un poquito de esto, de las preguntas, os agradezco que nos las planteéis a través del apartado o preguntas que tenéis en vuestro panel, y que lo hagáis, por favor, al final de la exposición, porque, bueno, si no, tendría que tener visible una pantalla que me molestaría un poquito, sería un poquito incómodo para mostraros todo el proceso. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hacer un breve repaso por la normativa que vamos a tener en cuenta para presentar nuestros libros. La primera normativa que tenemos en cuenta es el ya famoso artículo 18 de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que establece que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios, sean los que sean, y también, por lo tanto, los de actas, los de socios o los de acciones nominativas, deben ser cumplimentados en formato electrónico, legalizándose telemáticamente antes de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. Para la inmensa mayoría de vosotros os ajustaréis seguramente al año natural, por lo tanto, la fecha tope será el día 30 de abril del presente año, del 2017. Y los que tengáis ejercicio partido, pues bueno, tendréis que contar esos 4 meses a partir de la fecha de cierre. En este sentido, aludiendo al artículo 18, la Dirección General de los Registros y Notariado, mediante la instrucción del 12 de febrero de 2015 primero y la instrucción del 1 de julio de 2015 después, y sobre todo recordaréis que tras el lío que se montó en el primer año de aplicación por el tema de la seguridad del contenido de los libros, estas dos instrucciones lo que hacen es desarrollar ese artículo 18. Y en lo que respecta a la legalización de los libros del ejercicio 2016, propiamente dicho, como ya os avanzaba al principio, no existe ningún cambio técnico, es decir, el proceso de legalización vais a realizarlo exactamente igual que el año anterior. Y la polémica de este año, porque todos los años tenemos que tener alguna, se centra en los cambios que se realizan en las memorias a través de ese Real Decreto 602/2016. En este Real Decreto nos reducen los puntos de la memoria de 15 a 10. Y si bien no es que hayan eliminado 5 puntos de un plumazo, sino que, bueno, hay parte de la información que se incluye en otros puntos, pero sí que hay cosas que han eliminado o teóricamente han eliminado definitivamente. Y esta polémica se centra básicamente en 2 aspectos. Uno, que es pues un tema de rigor normativo, hasta qué punto, la pregunta es hasta qué punto un Real Decreto puede modificar las disposiciones que genera una ley. Y en este caso, hablando del tema del periodo de pago a proveedores, la Ley 15/2010, en su disposición adicional tercera de medidas contra la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, establece que hay que informar de este periodo de pago a proveedores. Sin embargo, el Real Decreto 602, pues teóricamente nos lo elimina de la memoria. Si tenemos en cuenta la prevalencia de las leyes, desde luego entendemos que sigue siendo obligatorio informar sobre el periodo de pago a proveedores, con el agravante, si cabe, que esto supondría que se está contraviniendo
los máximos exigidos por la Directiva 2013/34 de la Unión Europea. Entonces, esta es una de las discusiones de este año. En otro orden de cosas también se suscita una discusión respecto al reparto de resultados. El Real Decreto 602 nos elimina el reparto de resultados de la información obligatoria en la memoria. Y bueno, hay muchas voces con un cierto peso específico que apuntan a que es uno de los puntos con importancia relevante, ¿no?, que se debería informar en todo caso. Y luego ya una tercera cuestión que también muchos de vosotros nos habéis comentado es el tema de la mención a la emisión de gases de efecto invernadero, que bueno, que quizás tenga una menor relevancia, pero que en todo caso la decisión que hemos tomado en CAI es que pese a las consultas que hemos hecho al respecto, no se nos ha aclarado nada en ninguno de los dos sentidos. Por lo tanto, la decisión que hemos tomado es estos 3 puntos un poco más problemáticos, los hemos ordenado e incluido en el punto 10 como otra información, de modo que si vosotros estimáis que no queréis presentarla, pues simplemente con que borréis la última página de la memoria, pues lo tenéis solucionado y bueno, no se os desbarata ni siquiera desde el punto de vista estético la posibilidad de que los párrafos estén pues bien colocados. Bueno, pues hasta aquí el tema de la polémica de este año. La verdad es que es cortita. Si recordáis, ha habido algunos años en los que las discusiones eran bastante más diversas y profundas. Vamos a recordar entonces algunos de los aspectos técnicos que conlleva la legalización de los libros. Recordaros que tenéis la posibilidad de encriptar algunos libros, que CAICONTA solamente va a encriptar archivos PDF, es decir, no vamos a encriptar ningún otro tipo de archivos, lo hemos preparado para encriptar PDFs. El algoritmo que vamos a usar, como detalle turístico, os digo que es el AES 256 bits, que es uno de los que se aprueba en la correspondiente orden. Al respecto del encriptado de libros, voy a hacer una mención muy cortita a 2 resoluciones que se publican en el BOE los días 20 y 27 de septiembre de 2016, en los cuales, en ambos, las resoluciones tienen exactamente el mismo carácter, son prácticamente la una fotocopia de la otra, y se basan en que, por una parte, uno de ellos es en el registro de Almería y otro en el de Valencia, se deniega la legalización de los libros porque estos libros estaban encriptados. Y os voy a leer simplemente así, de una forma muy resumidita, qué es lo que dice. Bien, los hechos es que, por ejemplo, el de Valencia en concreto, el registrador mercantil de Valencia ha resuelto no practicar el depósito solicitado porque, como defecto, lo que aduce es que no es posible calificar la validez del contenido del libro que se pretende legalizar, dado el sistema de encriptación del documento que se acompaña. La encriptación de los archivos enviados impide la posibilidad de que el registrador califique el contenido de los mismos, requisito necesario para determinar en su caso la posterior legalización. Bien, pues a esto, que es lo que un poco esgrime el registro, la Dirección General de Registros del Notariado lo que responde es que este defecto no puede en modo alguno sostenerse ni confirmarse. Y es más, dice que el artículo 18 establece que, bueno, todos los libros que deban llevar los empresarios deben legalizarse telemáticamente en el registro mercantil, soporte electrónico y en los 4 meses siguientes a la fecha del cierre. Por lo tanto, aclara, de este precepto se resultan 3 obligaciones. 1. Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico. 2. Los libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los 4 meses siguientes al cierre social. Y 3. Los libros han de ser presentados telemáticamente en el registro mercantil competente. Eso es lo que se deriva del precepto. Y, por último, lo que resuelve la Dirección General de Registros y Notariado es estimar el recurso y revocar la nota de calificación del registrador.
Por lo tanto, les ha obligado a legalizar esos libros. Esto os lo comento porque, bueno, el año pasado había algunos registros que desconozco la razón, supongo, pero esto ya es una opinión personal, supongo que a falta de herramientas posibles que les hiciesen ver qué tipo de encriptación llevaban los libros, solamente sabían reconocer los encriptados con Legalia y ante cualquier otro reaccionaban diciendo que, bueno, simplemente no los legalizaban. Bueno, pues que sepáis que podéis acudir, entiendo, a estas resoluciones, que si queréis os puedo dar más datos concretos de, bueno, qué fechas están publicadas, etcétera, y que podréis esgrimirlos en el caso de que lo necesitéis. Bueno, si seguimos con los aspectos técnicos, el formato del fichero que vais a presentar, os recuerdo que KaiConta os va a generar un fichero y eso es lo único que necesitáis para presentar ante el registro mercantil a través de su página. Este fichero es un fichero comprimido, un zip, en el cual se va a incorporar todos los libros que vais a legalizar, tanto los que estén cifrados o encriptados como los que no lo estén. Y además se acompaña de los ficheros que componen la huella. Y el nombre de ese fichero tiene que ser un nombre muy particular y concreto. Y es de este estilo. Empezará por LL, legalización de libros. A continuación tendréis el código del registro mercantil en el que vais a presentar y por último lo que vais a tener es el NIF de la empresa que presenta los libros. Vale, por lo tanto, esto, bueno, no tenéis que preocuparos de ello porque evidentemente KaiConta ya os va a nombrar el fichero de esta manera, pero es un poco para que no le cambiéis el nombre porque eso os causaría problemas y no os permitiría presentar la legalización. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer generar un fichero, bueno, más bien vamos a generar dos, paso a paso, para recordar qué es lo que tenéis que hacer. Porque, bueno, es un proceso anual que lo hacemos una sola vez al año y, bueno, como que de un año al otro parece que se nos olvida un poquito, ¿no? Entonces vamos a repasarlo punto por punto. Bueno, recordad otra cosa, es que tenéis que disponer de una impresora virtual, una impresora PDF, para que se puedan generar los distintos ficheros. Bueno, vamos entonces a ello. Vamos a hacer dos ficheros. ¿Y por qué vamos a hacer dos ficheros? Porque hay pues, dos facciones en esto de los libros, ¿no? Unos presentáis los libros con memoria y otros presentáis los libros sin la memoria. En ambos casos tenéis más que razones y exponéis más razones más que convincentes. Pero en todo caso, para que tengáis todas las posibilidades abiertas, lo que vamos a hacer es las dos posibilidades y ya está. Bueno, para realizar el proceso vais a tener que acudir a la opción del programa Procesos, legalización de libros. ¿Vale? La pantalla que se os presenta tiene dos pestañas. En una veis que básicamente tenéis los datos de registro de la empresa y los libros que se van a presentar. Y luego tenemos una segunda pestaña que son los datos del presentante. Para evitaros que tengáis que cumplimentar esta pantalla cada vez que hagáis una presentación o una generación de fichero, hemos igualado estos datos a los que vosotros tenéis aquí en Maestros, datos identificativos. Por lo tanto, lo que tengáis aquí se va a trasladar automáticamente a esta pestaña. De este modo, pues no tendréis que repetir simplemente información. En el caso de que estéis una asesoría, pues es lo más típico, que lo presentáis con vuestro propio certificado y por lo tanto no tendríais que cubrirlo en ningún momento. Se trasladaría de forma directa. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es revisar que nuestra contabilidad está en orden antes de cumplimentar los datos y generar el fichero. Básicamente, pues lo que tendréis que hacer es un rastreo de anomalías,
listados rastreo de anomalías, yo siempre os recomiendo que lo hagáis, os da muchas pistas y os puede resultar muy útil. Aquí, por supuesto, van a poder surgir anomalías que sean impeditivas y otras que no lo sean. Pues eso, el hecho de que estas cuentas tengan nombre o no lo tengan no va a impedir que, por supuesto, hagáis una legalización sin problemas. O que un activo fijo, una factura, no se haya registrado en una ficha de inmovilizado. Bueno, esto no es impeditivo en absoluto, pero en todo caso podríais tener alguna cuestión que sí tenga cierta importancia y que siempre es bueno echar una última revisión. Por supuesto, el ejercicio debe estar cerrado y regularizado, y los que todavía este año tengáis que presentar estado de cambios, ya sabéis que este año, el 2016, para las empresas que puedan formular balances abreviados, no es obligatorio la presentación del estado de cambios. Repito, para los que todavía tengáis que presentarlo, simplemente os iréis a procesos, cálculo de CPN, le daréis a la calculadora, le diréis que sí, realizará los cálculos y bueno, pues siempre está bien una revisioncita, aunque sea muy básica, pues de que el patrimonio neto que nos dice la última casilla pues coincide con el patrimonio neto que tengáis en el balance. Una vez calculado el estado de cambios, lo guardamos y ya tenemos todo disponible para poder generar el fichero de presentación de libros de este ejercicio. Vamos a ello. Lo primero que pondríamos será la fecha de legalización, el registro mercantil, aquí tenéis todos los registros de España. La fecha de impresión, aquí algunos preferís poner la fecha de final de ejercicio, otros la del día actual. Bueno, pues a vuestro gusto, evidentemente. Marcar esta casilla si necesitáis que la factura del registro os la realicen con retención y a continuación informaremos pues, de los datos registrales de la empresa. A continuación explicaremos qué libros queremos incluir en ese paquete de legalización. Aquí hemos dicho que no vamos a incluir la de memoria y, por ejemplo, no vamos a incluir tampoco el estado de cambios. Informamos qué número de orden tiene, pues imaginaros que este es el 7º año que presentamos libros, pues bueno, le pondremos el 7. Y aquí abajo en otros documentos lo que vamos a hacer es, tenemos la posibilidad de incorporar cualquier otro tipo de documento que necesitemos adjuntar. En principio, el que todos vais a enviar es un libro de actas. Vale. Libros de actas que recordad, las actas que tenéis que enviar son las actas aprobadas durante el ejercicio que se está presentando. Es decir, en este caso presentaremos las actas aprobadas en el ejercicio durante 2016. Por lo tanto, una de las actas que vais a presentar es la de aprobación de cuentas de 2015. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que esto tiene que ser las que se han legalizado, perdón, las que se han aprobado en el presente año. Bueno, pues voy a coger uno cualquiera. Le decimos qué tipo de documento es, en este caso es el libro de actas. Aquí tenéis todas las codificaciones de todos los libros que el registro tiene. Si no encontráis ninguno que se ajuste a lo que queréis presentar, pues por supuesto tenéis un otros en el que cabe absolutamente todo. Y bueno, y también recordad que bajo el mismo epígrafe solamente podéis presentar un libro. No podéis presentar 2 libros de actas, sino que si tenéis varias actas tendréis que tener un único documento PDF en el que las tengáis todas recogidas. Pero desde luego no podéis presentar varios libros de actas, es decir, con varios epígrafes, porque no os lo admitirían. A continuación le estableceremos la ruta donde tenemos guardada ese fichero PDF, ese archivo PDF con todas las actas. Le diremos que también es el 7º año y bueno, decidiremos si lo queremos encriptar, en cuyo caso marcaremos este check. Lo siguiente que haremos es revisar aquí en el botoncito con la montaña de libros, revisaremos cómo se va a realizar la impresión de estos documentos. Entonces, bueno, pues esta empresa trabajamos a 9 dígitos, pues vamos a imprimir el diario en formato oficial y a 9 dígitos. El balance de sumas y saldos
también a 9 dígitos, trimestrales con la apertura por separado. Vale, eso es lo que os enviamos, digamos, de serie, porque es lo más habitual, pero luego vosotros podéis añadir lo que queráis. Regularización por separado, cierre por separado, bueno, un poco lo que queráis. A continuación, informaremos del código de balance que vamos a utilizar, en este caso el 300, si queremos detallar cuentas o no en el balance, y lo mismo en PIG, el código 300 y detallar cuentas. El código 300, sabéis que los códigos de balance y PIG vigentes, los últimos son los que tienen 3 cifras, es decir, 100, 200 o 300. Recordadlo porque a pesar de que esto se ha modificado ya en el 2014, pues todavía en alguna ocasión me he encontrado con alguna empresa que tiene el código 3 en lugar del 300. O sea, recordad que sí es importante tener los códigos correctos. Bueno, pues una vez que ya hemos revisado los libros que vamos a presentar, la memoria ya ni le toco porque no la vamos a presentar en este caso, aceptamos. Y ya por último, pinchamos en el primer botón, la escarapela, y le vamos a decir dónde queremos que nos lo guarde. Dónde queremos que nos guarde ese fichero que vamos a presentar luego al registro. Bueno, pues lo vamos a guardar en esta carpeta, sin memoria. Está generando el fichero correspondiente, que recuerdo que es un fichero comprimido, un fichero zip, ¿vale? Y la contraseña que nos está solicitando ahora es la contraseña de encriptado, es decir, el archivo que estamos enviando encriptado, que es el de actas, ¿vale? Le tenemos que poner una contraseña y como esta contraseña solo la vamos a conocer nosotros sí podríamos abrir este fichero. El registro no lo puede abrir. El registro solamente tiene que dar fe de que lo hemos presentado y nada más. Bueno, y lo que tenéis ahora en pantalla es si recordáis, cuando se presentaba en CD, tenéis que acompañar esta certificación que tiene las huellas. Ahora no va a ser necesario, excepto que os encontréis en uno de esos escasísimos casos en los que os va a permitir que lo presentéis todavía pues, en un CD o en un PEN. Y esos casos son tan escasísimos que es muy difícil que se dé esa situación, porque en principio, en primer lugar, tendría que existir una imposibilidad manifiesta que impida la presentación por vía telemática mediante la plataforma del Colegio de Registradores. Además, obligaría que, por supuesto, se utilicen soportes de almacenamiento de datos de los habituales, pues es un CD o un PEN, por ejemplo. Los ficheros tendrían que tener cumplir los mismos requisitos técnicos que si los hubiésemos enviado telemáticamente, y además habría que presentar una instancia de solicitud de legalización de libros acompañada de una relación de los libros que se quieren legalizar. Pero, repito, cumplir estos requisitos es en casos tan escasos que yo creo que no se os va a dar a ninguno, seguramente. Pero bueno, que sepáis que evidentemente está prevista esa situación. Es obvio que habría que preverla. Bueno, pues hemos terminado. Hemos terminado de generar el fichero. Vamos a buscarlo. Lo habíamos guardado aquí en sin memoria. Y veis que tenéis dos archivos. Un archivo que es un TXT. Este archivo simplemente es vuestra memoria para que no os olvidéis de cuál es la contraseña que habéis puesto en el archivo encriptado, en este caso en el de actas, y el fichero para la presentación de los libros, que es este. Como os dije, es un fichero comprimido, y si queréis ver, si tenéis la curiosidad de ver algo que tenga dentro, no lo abráis. Hacéis una copia, ¿vale? Y abrís la copia, porque se pueden estropear las huellas. Y entonces, pues bueno, no os arriesguéis a ello. Haced una copia, abrís la copia y ya está. Sería lo más fácil. ¿Qué vais a encontraros dentro? Pues bueno, lo que vais a legalizar. El libro de actas, en este caso, balances y diario.
y además los dos archivos que componen la huella. El de datos, en el cual está toda la información de la empresa, ¿vale? Unido, evidentemente, a las huellas de cada uno de los libros, que son, esta es una, esta es otra, ¿vale? Y la otra está por ahí, más abajo. Y otro fichero TXT, bueno, que es el de nombres, que simplemente es una relación de los libros que se están presentando. Bueno, pues con todo esto, lo único que tendréis que hacer, lo único que ya os quedaría, sería conectaros a la página del registro, ¿vale? Os vais a encontrar, pues en principio con esta página, en la que tenéis que acceder al registro online. A continuación, vais a tener que identificaros, obviamente, seleccionar el certificado con el que vais a presentar. El sistema comprobará que ese certificado es correcto, etcétera, etcétera, que estáis dados de alta en el servicio. Pincharéis en presentar libros, os va a salir este aviso, que simplemente tenéis que aceptar y nada más. Y luego ya, a través del navegador, buscaréis el fichero donde lo tengáis guardado, el fichero zip que hemos generado con KaiConta, lo cargará en el sistema, os dirá que se ha añadido correctamente y ya por último solamente os queda revisar que los datos están correctos, no hay ningún tipo de error, igual el registro, el zip, bueno, pues un poco echar un vistazo a todo, firmar y enviar. Os recuerdo que si tenéis diligencias de cierre de libros, tenéis dos formas de enviar la diligencia de cierre, o bien adjuntándola en el fichero comprimido, con lo cual pagáis un libro por ello, o si no, podéis adjuntarlo aquí como un anexo, ya dentro de la página del registro, y ahí sí que no tendría ningún coste para vosotros. Entonces, bueno, esas cosillas que nos vais contando y que nosotros vamos apuntando para comentarles a todos y que todos estéis enterados de estas pequeñas cositas. Bueno, pues hasta ahora hemos hecho una presentación sin memoria. Lo que ahora vamos a hacer es generar un fichero con una memoria. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es generar la memoria. Para ello nos vamos a listados, memorias. En la línea inferior, que es la plantilla, tenéis que elegir cualquiera de las que empiecen por 2016, que son las nuevas, las que os hemos incorporado este año. En la línea superior le diremos dónde queremos guardar la memoria. Yo en principio pues le he dicho que aquí, en la carpeta 2 y en con memoria, lo vamos a guardar ahí y le vamos a llamar pues memoria. Y una vez que le hemos dicho dónde queremos guardarlo y qué plantilla queremos utilizar, podemos decirle en el botón del muñequito pues darle información aledaña que puede incluir en la memoria, pues qué tipo de sociedad es, cuándo os habéis constituido, datos del registro mercantil si queréis, incluso datos del CENAE o el nombre de los partícipes y el porcentaje de participación, ¿vale? Esto es si queréis, evidentemente. Y ya por último, lo último que os queda es pinchar en el botón fusionar. Fusionar lo que hace es recoger los datos contables que tenemos en nuestra contabilidad y traspasarlos o incrustarlos en la plantilla que tenemos generada, pues con eso, un montón de fórmulas, creo que son 870 y tantas fórmulas las que tiene la memoria, incrustarlas en las casillas correspondientes. Bueno, esperaremos a que termine, nos va a dar este mensaje de fusión finalizada, por lo tanto ya la tenemos disponible, la memoria. La tenemos disponible en la carpeta 2 con memoria y aquí está. Lo siguiente que haremos es revisarla, obviamente. Tenemos que revisar que pues refleja todo lo que nosotros necesitamos o queremos, o eliminar incluso cosas que no nos afecten, ¿vale? Al final, en la última página, aquí tenéis, como os había adelantado, el punto 6 con la información adicional en la que está la aplicación de resultados, la información
sobre medio ambiente, sobre el derecho de emisión de gases de efecto invernadero y el periodo de pago a proveedores. En el caso de que no deseéis presentar alguno o todos estos puntos, simplemente los borraríais de vuestra memoria y ya está, no habría nada más que hacer. Bueno, una vez revisada la memoria, bueno, la mayoría, yo lo recomiendo siempre que lo hagáis, es pasarlo a PDF, ¿vale? Entonces debéis imprimirlo en PDF. Con una impresora virtual, yo tengo PDF Creator, pero bueno, hay un montón de impresoras PDF que pueden realizar este trabajo y pues nos la vamos a guardar en el mismo sitio, pero ahora en PDF. Así que quede más bonito. Pues ya está, ya la tenemos en PDF. O sea que bueno, ya el Word lo podemos cerrar, que ya no nos hace falta para nada. Bueno, en la generación de este fichero con memoria tenemos ya una parte, que es la memoria. Nos falta el resto de ficheros, el resto de los listados que vamos a incluir. Para ello vamos a generar una legalización de libros solamente con los balances, nada más, y lo vamos a hacer así sin tanto cuidado porque ahora ya nos da igual, porque el número de orden no vamos a ponérselo ahora, sino que después, por lo tanto, vamos a hacerlo así de una forma pues mucho más rápida. Revisaríamos, bueno, esto ya está, claro. Perdón, ya sabéis que el tomo, si no está, no nos dejaría el registro, por lo tanto ya os avisamos nosotros. Y aquí en libros, en 2, con memoria, vamos a generarlos pues ahí dentro, los balances en este caso. Sumas y saldos, situación y PIG, es lo que estamos generando. Esta huella, la cual tampoco le vamos a hacer ya ningún caso. Y vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos la memoria y tenemos el fichero zip. El fichero zip que vamos a extraer aquí mismo para sacar lo que tiene dentro. Bueno, pues hay cosas que no nos interesan, como es, por ejemplo, este fichero. Esto tampoco ya no nos interesa porque ya lo tenemos. Y nombres tampoco nos interesa. Vale. Nos quedamos con lo que realmente vamos a utilizar. La memoria, que ya la tenemos abierta. Aquí. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos? Balances. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos el balance. Bueno, pues el de apertura, los trimestrales, situación y PIG. Muy bien. Pues ya una vez que tenemos todo esto, vamos a decidir reunirlos, estos dos ficheros, en uno solo. Nos vamos a ahorrar un libro, de alguna forma. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero, imprimir con el PDF Creator, otra vez. Lo imprimimos. Primero el fichero balances, porque es el que queremos tener en primer lugar, en el primer orden. Lo ponemos en cola de impresión, ¿vale? Nos vamos a la memoria. La imprimimos también. Y ahora ya tenemos en la cola de impresión los balances y la memoria. Pulsamos la tecla mayúsculas, pinchamos en el otro documento para que estén los dos seleccionados y este botón, combinar. Entonces lo que va a hacer PDF es transformar esos dos ficheros en un único fichero, en los cuales habrá hecho los balances y a continuación le anexa o le pega la memoria, para que estén los dos en el mismo. Esto tardará un pelín y cuando termine tendremos un solo fichero. Ya lo tenemos. Bien, pues este fichero le damos a imprimir de nuevo y ahora ya le ponemos el nombre que queramos. Habitualmente soléis llamarle inventario y cuentas anuales. Lo guardamos y lo vamos a guardar pues en el mismo sitio, aquí con memoria.
Pues ya está. Ya tenemos el inventario y cuentas anuales, lo cerramos todo, nos quitamos cosas de encima y ahora vamos a hacer ya el proceso definitivo de generación del fichero que vamos a presentar en el registro. Vale, entonces le vamos a poner pues la fecha de hoy, el registro de Pontevedra, por ejemplo, la fecha de impresión, los datos registrales. Ahora sí queremos el diario, la memoria no, porque ya la tenemos, los balances tampoco, porque también los tenemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es anexarlo aquí como inventario y cuentas anuales, decirle dónde está, ¿vale? Está en el escritorio, en libros, 2, con memoria. Es este. Es el número 7. Y, bueno, este no lo vamos a encriptar. Y vamos a adjuntar también un acta, ¿verdad? Para que al menos tengamos un poco de todo. Y un libro de actas que lo tendremos, pues también aquí en documentos. Y esta también está, bueno, pues esta no sé, será... Y esta la vamos a encriptar. Pues ya no nos queda otra cosa que pinchar la escarapela y llevarla a su sitio definitivo. Lo vamos a meter en presentación. Como siempre que encriptamos un libro, nos va a pedir una contraseña. La contraseña, por supuesto, la que vosotros queráis. La que queráis. La huella digital para los casos de presentaciones no telemáticas, que no nos es necesaria en este caso, vosotros os la podéis guardar como precaución y habríamos terminado. Tendríamos en la carpeta presentación de las 17:09 nuestro archivo para presentar en el registro, insisto, únicamente es este, el zip, y el recordatorio de cuál es nuestra contraseña de encriptación. Evidentemente la contraseña de encriptación no se puede enviar, solamente hay que enviar este fichero, única y exclusivamente. Pues esto es un poquito el repaso de todo lo que vais a tener que hacer este año. Entonces, pues bueno, recordaros que cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pues por supuesto estamos a vuestra disposición. Podéis llamarnos por teléfono, ya sabéis, o aquí en Soporte CAI, pues utilizar cualquiera de las vías, digamos que más automáticas, ¿no? Por correo electrónico, por chat, o nos enviáis un aviso para que nosotros os llamemos directamente. Y bueno, dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer es cerrar un poquito el sonido, daros un par de minutitos para que podáis plantear preguntas y que podamos pues dar respuesta a las mismas. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos ya preguntitas que vamos a empezar a dar respuesta. Vamos a ver la primera. Bueno, ya os comento que intentaré que no se me cuele ninguna, pero es una pantalla bastante pequeñita y a veces alguna se me cuela. Si este es el caso, no os preocupéis que luego la repasaremos y si no os llamaré para aclararoslo personalmente. Bueno, vamos allá. Mercedes, me preguntas si no puedo enviar en plazo. Bueno, a ver, hasta ahora, hasta el día de hoy, no ha habido nunca problemas por enviar los libros fuera de plazo. Claro, nadie puede asegurar que esto no vaya a suceder en algún momento, que en un día no se levanten inspirados de repente y empiecen a poner sanciones contra las presentaciones fuera de plazo. Hasta ahora, desde luego, no lo han hecho. Entonces, pues bueno, lo suyo, lo que todos deseamos es que eso siga exactamente igual, ¿no? Pero bueno. Mercedes, me preguntas si hay que hacer el reparto de beneficios. Bueno, si tú en la memoria estás informando del resultado de tu ejercicio,
lo que se suele hacer es en esa misma memoria informar también de cómo se van a repartir esos beneficios, es decir, a qué se van a destinar, ¿vale? A cubrir pérdidas del año anterior, a dotar ciertas reservas, bueno, todo eso se suele hacer cuando se está informando en la memoria de que tienes, bueno, de qué tipo de resultado has tenido. Vale. De todas formas, ese es uno de los puntos conflictivos este año y es una de las respuestas que vosotros vais a tener que dar. Vais a tener que decidir si vais a presentar esa información o no. Vale, eso es un poco la idea. Vamos a ver. La aportación. Mercedes, no entiendo muy bien tu pregunta. A ver, lo que me dices es, ¿la aportación de socios para que el capital esté completado es blanqueo de capitales? No la entiendo. ¿Aportación de socios para compensación de pérdidas? Pues bueno, eso es perfectamente legal, evidentemente, lo que se suele hacer, pero no sé si te refieres a esto. Entonces sí, te pediría que si puedes me lo aclares un poquito, por favor. Me comentas, Mercedes, que estáis trabajando con otro programa y si podríais migrar a Kaikonta. Sí, claro, por supuesto. Es decir, los datos que tú tengas en otro programa, hay multitud de formas. Hay programas en los que ya se puede pasar, digamos, de una forma más directa, sin intervención de una herramienta intermedia, y en otras lo que hacemos es utilizar una herramienta intermedia que es de común uso, que todo el mundo tiene, que es el Excel. Entonces, siempre que podáis exportar datos a Excel, los podríamos luego recuperar en Kaikonta, sin problema. Vale, de todas formas, si necesitas más información, llámanos, por favor, y te lo aclaramos todo lo que necesites. Cristina, me pregunta si es obligatorio encriptar el acta. No, en absoluto. Es decir, el acta o cualquiera de los libros que quieras encriptar es un tema, una decisión personal de cada empresa. Es decir, el objeto que tiene el encriptado o la ventaja, y aprovecho para responderte a ti, Raquel, que también me lo preguntas, la encriptación lo que supone es que el registro no va a poder ver lo que contiene ese fichero. Ese archivo es un archivo que para el registro va a ser ciego, es decir, lo va a legalizar a ciegas. Y claro, seguramente se os planteará la pregunta, vale, entonces, ¿de qué sirve que yo presente a legalizar un fichero en la que el señor que lo legaliza, que es el señor registrador, no sabe lo que le está legalizando? Bueno, eso está previsto, porque ni antes, cuando llevabais los libros en papel, ni ahora, el registro no se queda con ningún dato. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que antes los libros podría abrirlo y decir que es un diario, y abrir el balance y comprobar que realmente es un balance, aunque no se quedasen con ningún dato. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia del encriptado se pone en marcha en el mes de julio del año 2015, que sabéis que se monta pues el Gran Guirigay con algunas empresas que llegan a interponer denuncias diciendo que sus datos no estaban seguros si los presentan telemáticamente ante un registro mercantil, que podrían caer en malas manos, ¿no? Pero bueno, realmente lo único para lo que van a servir los libros que legalizáis es para tener un efecto probatorio normalmente ante un tribunal, ¿no? Entonces, ante un tribunal, el señor juez requiere del registro mercantil que les dé las huellas digitales de ciertos libros, y el enjuiciado, suele ser el enjuiciado en este caso, lo que tiene que aportar son esos mismos libros que él tiene y que su huella tiene que coincidir con la que ha facilitado el registro. Por lo tanto, independientemente del contenido, lo que se verifica es la huella. Que luego el señor juez, cuando abra esos ficheros, vea que esa acta no era un acta y era, pues no sé, la fotocopia del partido del domingo, eso ya será otro tema, ya será otra cuestión la que el juez tenga que decidir. Pero en principio el registro cumple
con registrarlos y registrar esa huella y poder aportarla en el caso de que se le solicite para que la empresa en cuestión pueda demostrar que los libros que está aportando tienen la misma huella y por lo tanto no los ha modificado. Vale. No sé si me he enrollado mucho o si he conseguido transmitiros lo que quería decir, que el encriptado no es más que cerrarle los ojos al señor registrador, nada más. Los datos van a ser los mismos, van a estar ahí y se van a poder hacer sin problema. A ver, me preguntas, Raquel, si no has presentado libros en años anteriores a la obligatoriedad de presentarlos telemáticamente y los quieres presentar, ¿qué proceso habría que seguir? A ver, el primer año que se pone en marcha el tema de la presentación telemática obligatoria, en ese año el registro, todos los registros tenían manga ancha y te permitían presentar, pues, por ejemplo, actas, todas las que tuvieses durante toda la vida de la empresa. Pero este año yo ya no me atrevo a decirlo porque no lo sé, no sé cómo van a respirar en cuanto a presentar de años anteriores. En todo caso, el proceso, yo creo que lo que deberías hacer, Raquel, simplemente es hacer una consulta a tu registro al respecto de si puedes hacerlo o no. Si lo puedes hacer telemáticamente, el proceso desde el programa sería exactamente el mismo que de lo que has visto ahora. Simplemente tendrías que situarte en el ejercicio que vas a presentar, pero nada más. Entonces, el proceso sería exactamente el mismo. Ya veis que es sumamente sencillito, el proceso como tal, ¿vale? Llevarse pues ciertas precauciones y revisar que las cosas estén bien, vale. Pero luego el proceso en sí es realmente sencillo. Jorge, me preguntas si se puede fusionar la memoria en varios equipos a la vez utilizando la misma plantilla de memorias. Pues no lo he probado, fíjate. Sinceramente no lo he probado simultanearlo. Pero entiendo que sí, por una razón, porque la plantilla solamente la tomas en un inicio, pero inmediatamente sabes que luego te pide que le pongas un nombre. Por lo tanto, digamos que es un tiempo tan corto el que utiliza la plantilla que yo creo que sería difícil que coincidan dos personas al mismo tiempo. Tendría que probarlo de todas formas, Jorge. Es una buena pregunta. No se me había ocurrido, pero mira, lo veré. Bueno, a ver si tenemos alguna preguntita más. Y si no, mientras os vais animando, os voy contando alguna cosilla. Por ejemplo, el tema de la presentación de libros de asociaciones y fundaciones, pero de carácter estatal. Se acaba de publicar la orden JUS/221 de 2017, del 9 de marzo, en el que se habla de la legalización en formato electrónico de los libros de fundaciones de competencia estatal, como os decía, y que básicamente lo que hace es igualarlo, pero establece una disposición transitoria en la que dice que las solicitudes de legalizaciones de libros correspondientes a fundaciones de competencia estatal correspondientes al ejercicio 2016 que se presenten a partir de la entrada en vigor, es decir, a partir del 15 de marzo, que es cuando ha entrado en vigor, podrá realizarse tanto en papel como electrónicamente. Entonces, que sepáis que los que tengáis fundaciones de competencia estatal, que tenéis que hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, eso sí, y que podéis hacerlo, en este caso, tanto en papel como telemáticamente. Gracias a ti, Jorge. Y no sé, más cosillas que se me puedan
que puedan resultaros interesantes. Tengo un montón de papelillos por aquí, por encima de mi mesa, con anotaciones de cosas que os puedan interesar. Yo creo que esto os puede interesar. ¿Se puede rectificar un libro ya legalizado? Pues un libro ya legalizado se puede rectificar, por supuesto, está previsto, y para legalizarlo habrá que generar un fichero que incluya la certificación del órgano de administración por el que se dé cuenta del error cometido y el archivo rectificado en el que constan los datos correctos. El portal web del Colegio de Registradores va a solicitar el número de entrada de la primera presentación y de ese modo va a asumir que esto es una subsanación. En caso contrario, va a entender que es una nueva presentación. Pues es una de las cosas que seguramente os resulte interesante en algún momento tener claro cómo se hace. Rocío, nos preguntas si las sociedades civiles que tributan en impuestos de sociedades y las sociedades civiles profesionales que tributan en atribución de rentas tienen que presentar libros. Pues no lo tengo muy claro, la verdad. Espérate, porque yo creo que por aquí tenía alguna anotación en la que sí decía... La legalización de los libros será obligatoria para todos los empresarios, sean personas físicas o jurídicas, obligados a llevar una contabilidad ajustada a las prescripciones del Código de Comercio. No obstante, no será de aplicación a las uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, asociaciones. Creo que no estás en ese caso. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, que las sociedades civiles y si tienen que presentar, si están obligados a llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio, entiendo que sí. Lourdes, ¿me pides que repita cómo se rectifica un libro? Pues claro, cómo no, encantada. Los libros que ya están legalizados, si necesitáis rectificar alguno de ellos, lo que hay que hacer es generar un fichero de rectificación en el cual tienes que incluir, por una parte, la certificación del órgano de administración en el que se da cuenta del error, es decir, pues no sé, el acta, el acuerdo de consejo, lo que sea, esa certificación en donde se está informando de que se ha detectado determinado error, y el archivo rectificado en el cual ya constan los datos correctos. Es decir, es que tendrías que volver a generar el ZIP con los datos correctos. Y en el portal del Colegio de Registradores te va a solicitar el número de entrada de la primera presentación, es decir, la que era errónea, la que quieres subsanar. Entonces, en cuanto tú le das ese número de entrada, el portal entiende que estás transmitiendo una subsanación de defectos de algún libro y, por lo tanto, lo va a entender de ese modo. Bueno, pues parece que no tenéis más preguntitas. Pues nada, lo que me queda es daros las gracias. Sabéis que en CAI Sistemas os agradecemos muchísimo que acudáis a este tipo de eventos. Nos gusta mucho tener este tipo de contacto y un poco más directo. Os damos las gracias y, bueno, ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que necesitéis plantearnos y que al otro lado del teléfono estamos siempre esperándoos. Vale, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.